Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos aquí con toda la energía en este sonar informativo. Estamos con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eres un mono peludo? Lo pregunto a raíz de esta frase que dijo Natalia Pergentili. Todos tenemos un mono peludo y que sigue generando y que sigue generando mucho cuestionamiento, mucho comentario. Algo de eso estuvimos también mencionando más temprano aquí con Paulina Barrales. ¿Cómo ves esta discusión que se está dando en torno al PPD? A ver, yo creo que primero hay lecciones interesantes que sacar. Ya. Asumir que en política la forma de actuación es muy importante en el fondo también. Uh-huh. A veces no al revés, a veces el fondo efectivamente puede no estar y está solo la forma, pero cuando tú necesitas que el fondo esté, necesitas que la forma lo acompañe porque si no destruyes todo. Uh-huh. Y lo que pasó aquí es que las formas en todo este proceso, en la declaración de Natalia Pergentili, uh-huh, pero incluso antes y después ha sido problemático. O sea, cuando el PPD no toma la decisión de no hacer coalición, no hacer lista electoral con la coalición de gobierno, toma una decisión que requería un fundamento bien explicitado. Yo creo que no era una mala idea, pero requería un fundamento. No podía ser simplemente tenemos derecho a hacerlo y lo vamos a hacer y punto. No, requería un fundamento que no fuera altisonante, que no fuera conflictivo, que fuera un fundamento para poder caminar por una ruta propia. Eso no estuvo. Efectivamente tenían todo el derecho a hacerlo, pero la política se hace dando explicaciones. Esa es la verdad, siempre tienes que estar dando explicaciones de tus actos porque esa es la cuenta pública fundamental. Luego viene esta declaración incomprensible en la tercera, en una operación evidente que buscaba generar un escenario en el cual de ahí a una semana tenía que ocurrir algo. Y ese algo que tenía que ocurrir era que de alguna manera el PPD presionaba al gobierno con miras, no sé si a una ruptura o a una eventual asociación. Pero ahí, no sé, Alberto, claro cuál era el mecanismo, pero eso, es ¿sí? que me quiero detener en eso, porque yo creo que la entrevista que da Natalia Pergentili sorprendió a muchos por ese tono. Más allá de la crítica de fondo tiene que ver con que hay una pérdida de sintonía con la ciudadanía, etcétera. Pero la forma, cuando como que caricaturiza a un sector del electorado, cuando habla de los compañeros, todo este tipo de situaciones, ¿cuál crees tú que era la estrategia de atrás? ¿Qué motivó a la presidenta del PPD a hacer esas declaraciones? ¿Qué crees tú que buscaba con eso? No, yo creo por eso digo que la forma revela una ausencia de planificación en los detalles. Ya. Cuando uno va a dar una... A ver, para que se entienda, para la gente que asume que esto es como que los medios de comunicación te piden la entrevista y tú vas, a veces ocurre en los partidos cuando son importantes, puede ser al revés. Tú puedes buscar un medio que pueda estar interesado eventualmente en dar una entrevista porque tú quieres decir algo. Uh-huh. Y era bien evidente que ella quería decir algo porque después incluso hubo un esfuerzo de traducción de lo que quiso decir ella por parte de Francisco Vidal. Por tanto, se entiende que había una línea de trabajo que no era de ella. Y esa línea de trabajo era señalar que el PPD estaba llegando a un punto en el cual sentía que tenía que distanciarse del gobierno. Ella tenía que decir eso. Yeah. Y tenía que decirlo con un fundamento, que es este fundamento de que un fundamento que tiene base de la idea de que la coalición de gobierno tomó una decisión por las políticas identitarias que lo alejó de las perspectivas más materialistas de la población en un momento donde hay muchos requerimientos materialistas. Uh-huh. Entonces, eso, ella... Y ahí viene el tema de la opción comunicacional y del trabajo de base. Para las entrevistas normalmente el clima de una entrevista, sobre todo la entrevista escrita, es muy distendido, porque básicamente
los periodistas te conversan antes, te dicen cosas, te encuentran la razón en todo. Entonces, es que especialmente a a lo mejor entusiasmarte, me imagino que en la entrevista escrita se da mucho más eso, porque no Sí. hay una cámara, la actitud es distinta del entrevistado. Exacto, y te van, a ver, y hay prolijidades que los entrevistados no toman. Pongo un ejemplo extremo. Margaret Thatcher, ¿Ya? que todavía su sitio web está vigente, cuando daba una entrevista, su equipo grababa también la entrevista, no pedía copia ni nada, grababa la ¿Ya? entrevista, transcribía la entrevista, Ah, sin las preguntas del periodista, porque no tiene derechos sobre las preguntas del periodista, Ya. pero sí sobre las respuestas de ella, y publicaba en su página web la entrevista transcrita textual. completa. ¿Ya? Entonces, eso es un profesionalismo que tiene que ver con el hecho de decir, mire, usted me quiere cambiar una coma y se va a saber porque Va a está quedar aquí. en Yo tengo la evidencia. grabación también. Claro. Entonces, ahora aquí no hay ningún error del medio, es evidente eso, pero lo que quiero decir es que la entrevista escrita es la más riesgosa de todas. Por el clima, porque te pueden decir cualquier cosa, te hacen un complemento y tú terminas diciendo lo mismo que te dijo el periodista. En fin, ella llegó con una conducta, y eso es algo grave para alguien que además critica al gobierno más o menos por lo mismo, con una conducta poco profesional a la entrevista. Y entonces se entusiasmó con la lógica de la metáfora interna. O sea, todos entendemos que en política eso en los pasillos existe, ¿ya? Y seguramente el mono peludo tiene un significado originario que hace sentido y que derivó en el mono peludo, pero es código interno. Y luego insiste con el tema de los compañeros y entra en una dinámica en la cual, donde además no hay un estudio claro de a quién le estás hablando. Claro. ¿Tú le estás hablando al gobierno? ¿Le estás hablando a tus electores? ¿A quién le estás hablando? A alguien internamente del partido, a un sector. Esa es la duda Exacto. que yo creo que genera finalmente. Sí. O sea, da la impresión de que todo era para poder hostilizar a Carolina Toá, generar un problema donde Carolina Toá tenía que elegir entre un mundo y otro, que era claro donde se iba a elegir, y o distanciarse o que se evitara el conflicto y entonces se intercediera para que el PPD de alguna manera fuera buscando un camino de entrada al gobierno. Pero eso, uno asume, tendría que haber ocurrido después de un momento de intentarlo por las buenas. Y ese momento seguro que es casi imposible que se haya dado antes porque después de la elección ha pasado muy poco tiempo. No es que uno diga, oye, pasaron un mes y fueron tratando de buscar negociaciones, fueron inmediatamente al choque con un tono que era evidentemente inapropiado y que le restó peso. Y añado una cosa que es importante, a mi juicio, que es entender también cuánto de tu tono le va a gustar, le va a parecer bien a tu propia gente, a tu propio electorado. Y eso es un tema no menor. Porque yo estuve revisando el electorado de la lista donde está el PPD. ¿Ya? Y es un electorado bien particular. A ver. Muy distinto al resto, al de izquierda y al de derecha. En primer lugar, está fuera del ámbito del conflicto central político actual. O sea, ese conflicto de polarización, ese grupo no lo comparte. Ya. Son evaluadores, vamos a decirlo así, unos evaluadores de los gobiernos muy buena onda. O sea, Ya. si la media de todos los casos va y le entrega a X presidente un 4,5, este grupo le entrega un 5,5. Ya. A todos los presidentes, a todos los expresidentes, al actual presidente, a todos les da una mejor nota que la media. Los grupos que se fueron a republicanos, por ejemplo, que no todos, como decíamos, son de republicanos, propiamente tal, son mucha gente que probablemente vino de la centro derecha o incluso de la centro izquierda, esos grupos tienen en común que le ponen un 1,2 máximo a Gabriel Boric. Ya. En cambio estos no, le ponen buenas notas, mejores notas que la media. Pero a todo, a Bachelet, a Piñera. O sea,
son gente, De manera transversal. ¿cómo decirlo así? Gente con mucho amor, ¿no? O sea, gente muy amorosa, ¿no? Y que la verdad es que sintieron que, o sea, que tienen una perspectiva, por ejemplo, son con esa ética como de tan buena onda que como están de acuerdo con una cosa y con su contrario, entre comillas. O sea, dicen, ¿usted cree que Chile despertó para el estallido social? Te dice, la mayoría dice que sí, que Chile despertó. Entonces tú decís, bueno, estarán más en ese alineamiento más de izquierda, ¿no? Naturalmente. Pero tú le dices, ya, pero ¿qué fue lo malo del estallido social? Ah, no, es que muchísima violencia, y gana lejos muchísima violencia. Entonces, tienes un electorado que tiene una cierta característica en la cual no está ser hostil, no está ir a pegarle al rival, al amigo, menos a la gente del propio partido. No entienden ese código. Entonces, ¿cómo se entiende ahí, Alberto, situaciones como la que estamos viendo ahora en las últimas horas, donde la vicepresidenta, o una de las vicepresidentas en realidad, del PPD, Paz Suárez, sale a pegarle directamente a Carolina Toá, esto con frases que dijo en el programa Tiempos Violentos en el canal Vía X, donde le dice, Toá se puede enojar si quiere, finalmente todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, y saca ese tema a relucir. ¿Cómo interpretar aquello? No, es cuando ya... es cuando ya llegó a la dinámica interna, está quemado el escenario de recursos humanos. O sea, eso es evidente. Están todos quemados ahí. Porque si tú te fijas, a ver, que te digan el tema de SQM en el PPD, que te lo mencionen, sí, es un suicidio, o sea, internamente. O sea, si yo quiero denostar al PPD, voy y digo, incluso sin mencionar a ellos, pero menciono SQM y ya empiezan a temblar, ¿entiendes? Entonces, no tiene ningún fundamento el hecho de que dentro del partido, una presidenta del partido, saque a relucir el tema. Porque además es una batalla donde, o sea, Carolina Toá en este momento tiene 20 puntos más de aprobación que Gabriel Boric. Es hoy la probable candidata del sector del gobierno con más probabilidades de ganar una siguiente elección. Hoy día. Yeah. Bueno, esa persona es militante del Partido por la Democracia. O sea, el Partido por la Democracia podría tener a la próxima presidenta de Chile gratis, por méritos propios de esa persona que, con su gestión como ministra del Interior de un gobierno en el cual el PPD no ha logrado cabida, ella logra crecer y eventualmente podría, sin duda, buscaría no tener un conflicto, mantenerse dentro del partido, no romper nada porque no vale la pena y incorporar al partido de alguna manera. ¿Dónde está la razón por la cual incendiar la ciudad en medio de ese escenario? Es completamente incomprensible. Lo único que cabe es pensar, y de verdad, yo he sido todo el tiempo mi análisis ha sido bastante generoso respecto al PPD porque yo entendía que quizás lo que estaban buscando era un camino propio en términos de construcción de proyecto político y que eso es legítimo aunque te pierdas votos en el camino. Ya, pero como porque se pierdan consejeros constitucionales. Claro, definir su identidad, o sea, resolverlo. Exacto. Ya. O sea, tú dices, estoy en un mal momento, me concentro en mis valores centrales, trato de construirme desde allí, doy por perdido las batallas que no tengo fuerza para ir a pelear y desde ahí emerjo. Súper legítimo. Pero si en medio de tu proceso existencialista, ¿ya?, te vas al bar, te emborrachas y sales pegándole a todo, ya no es existencialismo. Es una situación más grave en la que claro, estamos partido. Claro, estás destruyendo toda posibilidad. O sea, el partido lo único que le quedaba era este valor de la prudencia, del laguismo, del institucionalismo. Eso era lo que le quedaba y probablemente allí está el grueso de la votación. Pero Natalia Pergentili ni siquiera pudo defenderse. Por ejemplo, en Tolerancia Cero le sacan en cara la votación que tuvo. Y ni siquiera pudo defenderse, ni siquiera pudo decir, oye, mira, pero a ver,
esa es una pregunta que te la iban a hacer seguro. Sí. Tú llegas preparado y dices, a ver, veamos las votaciones, ya los números dan siempre para todos Sí. sabemos. Entonces Todo tú vas a depende de la decir, interpretación que de haga. los 3.000 candidatos que hubo en el país, ya la cantidad de votos que yo saqué me pone en el lugar 60 de 3.000. No es tan malo, ¿no? Y el partido, mi partido resulta que obtuvo tantas décimas menos que, o un punto menos, no sé, que RD. No hay tanta diferencia, ¿me entiendes? Entonces, esto fue una elección más, ya, listo, tú te defiendes. No había capacidad defensiva, no estaban preparados para el escenario y por tanto se inventaron una estrategia, salieron a actuar esa estrategia porque, insisto, es bien evidente que había una estrategia de construir un clima que terminaba la semana siguiente en una declaración altisonante o en una negociación previa donde el PPD de alguna manera entraba al gobierno. Está más o menos claro ese dibujo en lo que uno lee, lo que uno ve. Bueno, resulta que cometieron, o sea, la forma de llevarlo a cabo es tan violenta, tan completamente inadecuada, tan descuidada, que termina entonces en esta crisis para el PPD, que venía de una crisis soterrada, una crisis más bien dentro de las élites. Todos decían, pucha, sacó poca votación, Claro. van a tener que entrar en una revisión, qué sé yo. Pero no, resulta que aquí ya lo transformaron en guerra y la verdad es que no se ve Claro, por dónde pero van a es poder- como que ellos mismos se Claro. autoinfligen el daño, lo digo porque lo comentábamos antes, cuando ocurren estos resultados, el resto de los partidos, incluso del Frente Amplio, todos trataron de guardar un tono, públicamente al menos, no de salir a pegarle, sino de que esto aquí tenía que haber un llamado a la unidad, una reflexión interna, no llegar y salir de manera violenta a cuestionar al PPD, insisto, al menos públicamente. Otra cosa puede haber sido lo interno. Pero todo esto que estamos comentando es por actuaciones o declaraciones del propio PPD. Y ahí es donde tengo la duda. ¿En qué pie crees tú que queda Natalia Pergentili en el cargo como presidenta? No, yo creo que ella, el error es tan grande que primero ella quemó el fusible del tema de fondo. O sea, ya no puede hablar del tema de fondo ella porque sencillamente lo quemó. Entonces ya perdió lo que le quedaba para la discusión profunda. Ya no sirve la discusión profunda, lo que es bastante grave porque lo único que podría rescatarla del problema. En segundo lugar, ella quedó como una interlocutora que está dando tumbos, porque además tuvo que salir a desdecir a su vicepresidenta, quien a su vez estaba tratando entendía que estaba defendiendo a la presidenta, y por tanto no logra cuidar a su sector interno tampoco. O sea, queda en una situación de tal contradicción en la cual queda mal con la gente fuera del partido y queda mal con la gente que estaba apoyándola dentro del partido. Se va a meter además uno de los principios de la lucha, ¿ya? Esto lo sabemos todos, ¿ya? Es que tú no vas a pelear con aquel que evidentemente te va a ganar. O sea, la primera premisa es que te puede ocurrir la desgracia de que quiera pelear el que evidentemente te va a ganar y te va a buscar y no tienes más alternativa. Pero no vas tú a buscarlo. Entonces, eso es bastante evidente. Y resulta que es ella la que va a generar la crisis con una Carolina Toá que está en su mejor momento, que logra después de la interpelación en su mejor momento. O sea, uno esperaría que desde el Partido Republicano los siguientes días después de la interpelación llegaran toda clase de ataques y qué sé yo, para poder bajarle un poco el pedestal en que quedaba. Resulta que el ataque viene desde adentro. Es increíble, completamente imposible de entender. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vienen reuniones al interior del PPD, decisiones, qué pasa con Natalia Pergentili. Parte de esta teleserie que ha dejado también los resultados de las elecciones del 7 de mayo. Alberto Mayol, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Sí, solo cierro para decirle que seguramente en los próximos días van a ratificar al técnico, como se hace en el fútbol, para luego despedirlo. Ya, muy bien. Vamos a estar ahí atentos. Gracias, Alberto, que estés bien. Chao. Gracias, Pati.